paradigmas, enfoques y métodos de investigación científica. Permítanme iniciar destacando que el proceso de investigación científica es un proceso continuo de generación y desarrollo de nuevos conocimientos y tecnología, partiendo de la observación de problemas en la realidad para establecer la formulación del problema, sus objetivos e hipótesis, que por medio de un proceso de planeación cuidadosa denominado diseño metodológico se lleva a estudio este problema a la fase de campo. Una vez implementado el diseño metodológico, esto permite obtener resultados que conllevan a la discusión, análisis e interpretación de tales resultados para contrastar teoría con empiría. Por esta vía se verifican las hipótesis establecidas para llegar a la formulación de nuevas teorías, leyes, nuevos conceptos o llegar a la verificación provisional de los conceptos ya existentes. El proceso de investigación científica con enfoques multi, inter y transdisciplinarios, con visión holística, sistémica y antropocéntrica, se inicia en la observación de problemas en la realidad y avanza hacia la creación y desarrollo de nuevos conocimientos y tecnologías en un proceso espiral ascendente e infinito que marca el camino hacia nuevos retos y desafíos para alcanzar el bienestar y el progreso en la vida diaria de los seres humanos. Abordemos un poco sobre el método científico y la nueva filosofía de la ciencia. El proceso de investigación científica no es más que la aplicación del método científico, como el conjunto de procedimientos ordenados y orientados a la búsqueda de nuevos conocimientos, a la formulación de hipótesis y la obtención de las teorías, principios y leyes que rigen tales conocimientos, que básicamente comprende la aplicación de dos grandes métodos: el método deductivo por una parte y el método inductivo por otra parte. En términos profesionales, se entiende el método científico como una escuela de pensamiento, una ruta que va desde la identificación del problema hasta su solución. Esta forma de pensamiento es fundamental en las ciencias de la vida, tales como medicina y todas sus especialidades médicas, salud pública, epidemiología, bioanálisis clínico, biotecnología, ecología, nutrición humana, nutrición animal, biología, genética de poblaciones, agricultura, veterinaria, etc. En donde el papel del método científico es más importante debido a la complejidad de los seres vivos y a las incontables fuentes de variación, en donde la variabilidad no es la excepción, sino la regla. Actualmente, el proceso de investigación científica se desarrolla en un nuevo contexto. Es el método científico y la nueva filosofía de la ciencia. Este nuevo contexto se caracteriza porque la ciencia avanza falsando, equivocándose, rectificando y a veces a trompicones. Sin embargo, estas contradicciones, lejos de quitarle robustez o encanto al método científico, lo sitúa en la ribera contraria, en que se sitúa la superstición y la irracionalidad. Falsación del científico Karl Popper. Paradigma del científico norteamericano Thomas Kuhn. Pensamiento sistémico del científico brasileño José de Souza Silva. Pensamiento complejo del doctor Edgar Morin. La Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad del doctor Jorge Núñez Jover han marcado el historicismo científico del siglo XX. Karl Popper, filósofo, profesor, nacido en Austria en 1902, más tarde se convirtió en ciudadano británico hasta 1994. Una de sus obras notables, La lógica de la investigación científica. En general, a Popper se le acredita como el mayor proveedor de la mejoría del método científico en la segunda mitad del siglo XX. De acuerdo con Popper, la teoría científica debía hacer predicciones, de preferencia predicciones que no pudiera hacer la teoría en competencia, mismas que podrían evaluarse
dando la oportunidad de rechazarlas, esas teorías, si estas predicciones se mostraban como incorrectas. Por su parte, Thomas Samuel Kuhn, físico, historiador y filósofo de la ciencia estadounidense, nace en Cincinnati el 18 de julio de 1922 y muere en Cambridge el 17 de junio de 1996. La teoría kuhniana del cambio científico ocupa un lugar estratégico en la transformación que sufrió la nueva filosofía de la ciencia. Una de las contribuciones más importantes de Thomas Kuhn a la filosofía de la ciencia es el concepto de paradigma. La palabra paradigma, cuya etimología se origina del griego paradigma, significa un modelo a seguir. Aunque este concepto admite muchos y diferentes significados, Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas, 1962, definió el concepto de paradigma como un conjunto de creencias y actitudes, como una visión del mundo compartida por un grupo de científicos que implica una metodología determinada. Se interpreta el concepto de paradigma en general como un esquema teórico o como un marco de referencia para la resolución de problemas, o una vía de percepción y comprensión del mundo en que vivimos, que una comunidad de científicos ha adoptado. Este conjunto de normas y directrices permite proceder a una simplificación de la realidad, de manera que conduce a una toma de decisiones correcta para la explicación de situaciones inexplicables o irresolutas en el contexto de un paradigma anterior. De tal manera que un paradigma puede interpretarse como un modelo a seguir en un contexto determinado con sus propias metodologías y estrategias de desarrollo para alcanzar los impactos esperados establecidos en sus objetivos, monitoreados y evaluados por medio de sus indicadores de resultados. Es el ejemplo típico del modelo I+D+I de Unam Managua. Hablemos un poco sobre paradigmas y enfoques de la investigación científica. La terminología para denominar a los paradigmas es amplia. En investigación científica, por lo general se consideran 3 paradigmas. El paradigma positivista, que fundamenta el enfoque cuantitativo de investigación científica. El paradigma naturalista o interpretativo, que fundamenta el enfoque cualitativo de la investigación científica. Y el paradigma sociocrítico, que fundamenta el enfoque mixto de la investigación científica. Estos 3 paradigmas se consideran como las categorías más globales que recogen y clarifican mejor el significado de muchos otros conceptos en el ámbito de la investigación científica. Ante el problema paradigmático se plantean diferentes posiciones. La primera, incompatibilidad de paradigmas. La segunda, complementariedad de paradigmas. Y la tercera, unidad epistemológica. Desde la perspectiva del modelo I+D+I de la Unam Managua, el autor aquí destaca la necesidad y la importancia de asumir la complementariedad de paradigmas a fin de promover los procesos integrados de investigación, innovación y emprendimientos. El contexto actual es de cambio de paradigmas de la investigación científica, y este cambio de paradigma es para transformar en favor del bienestar y progreso del ser humano. Este cambio de paradigma está orientado al desarrollo humano sostenible. El modelo de gestión de la investigación, modelo I+D+I de Unam Managua, es un modelo conceptual representado por una imagen objetiva, circular, dinámica, no lineal sino sistémica. Representa la visión prospectiva de los procesos de investigación científica de la Unam Managua que se desean hacer y cómo se propone lograrlo, articulados a los procesos de innovación y emprendimiento tecnológico, socioproductivos, organizacionales, educativos y pedagógicos.
El modelo está centrado en la misión, visión y valores de la UNAM Managua. Promueve la integración y articulación institucional de los procesos de docencia, investigación de grado y posgrado y la extensión y proyección universitaria de UNAM Managua. El modelo I+D+I de la UNAM Managua es integrador de paradigmas universales, como lo destaca la misión de nuestra universidad. Promueve como sus principios fundamentales los principios de UNAM Managua y está centrado en los enfoques antropocéntrico, holístico y sistémico de los métodos de investigación científica. Este modelo además hace propio los enfoques multi, inter y transdisciplinarios. El enfoque de ciencia, tecnología e innovación, el manejo sostenible de recursos naturales y del ambiente, el desarrollo rural territorial y todos ellos orientados al desarrollo humano sostenible de la familia nicaragüense. El modelo I+D+I de la UNAM Managua es un proceso continuo, interactivo, que a su vez recoge tres grandes procesos: investigación, innovación y emprendimientos, en el que la investigación se retroalimenta de los hallazgos relevantes que surgen de los procesos de innovación y emprendimiento para fortalecer los procesos de extensión y proyección social de la UNAM Managua. Hablemos un poco sobre paradigmas y contexto de la investigación científica. En el nuevo contexto en que vivimos, en las palabras del doctor Mario Bunge, la ciencia como actividad, como investigación, pertenece a la vida social, pero en cuanto se aplica al mejoramiento de nuestro medio natural y artificial, a la invención y manufactura de bienes materiales y culturales, la ciencia se convierte en tecnología. Este es el contexto actual de ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento, extensión y proyección social, que caracteriza la era así denominada como la era de la información, el conocimiento y los aprendizajes, definidos por el doctor José de Sousa Silva en sus numerosos escritos científicos como el cambio de época, el cambio institucional y el cambio de paradigmas. En sus propias palabras, el doctor José de Sousa Silva explica que la humanidad experimenta un cambio de época, razón por la cual estamos vulnerables todos, del ciudadano hasta el planeta. Está en crisis la civilización occidental, su sociedad industrial, sus instituciones y el monopolio de su paradigma clásico de la innovación. El paradigma clásico de la ciencia moderna positivista ya perdió su monopolio fuera y dentro de la ciencia. Porque en primer lugar, el conocimiento científico es ahora apenas uno entre tantos saberes relevantes. Y en segundo lugar, existe más de una forma de hacer ciencia. Continúa destacando el doctor José de Sousa Silva el hecho fundamental que hoy prevalece el modelo contextocéntrico de generación de conocimientos. Centraremos nuestra atención ahora en los enfoques filosóficos de la investigación científica. Los enfoques filosóficos de la investigación científica tradicionalmente son tres: el enfoque cuantitativo de investigación científica, el enfoque cualitativo de la investigación científica y el enfoque mixto de la investigación científica, que sirve como un puente para unir los enfoques cuanti y quali o quali-cuantitativos de investigación. Hablaremos un poco de cada uno de ellos. El enfoque cuantitativo de la investigación científica se basa en establecer procesos de medición de diferentes variables, permitiendo llegar a establecer las posibles relaciones entre las variables, sean estas de asociación, correlación, causa-efecto o hasta predicción. El enfoque cuantitativo se basa en el eje del conocimiento y privilegia el uso de los métodos y técnicas cuantitativas de investigación. Por otra parte, el enfoque cualitativo de la investigación científica se basa en comprender, estudia al ser humano en su cotidianidad,
permitiendo explicar, interpretar, conocer las razones del porqué del comportamiento humano en un contexto determinado. El enfoque cualitativo de la investigación científica también se basa en el eje del conocimiento, pero privilegia el uso de los métodos y técnicas cualitativas de investigación. Por otra parte, el enfoque mixto de la investigación científica se basa en transformar la realidad en favor del ser humano y está orientado al desarrollo humano sostenible, permitiendo en medicina, por ejemplo, los estudios CAP, los estudios clínicos, los estudios de índice de sobrevida sobre los pacientes, en ingeniería, por ejemplo, los estudios de ciencia, tecnología e innovación, y en las ciencias sociales, los estudios de investigación, acción participativa, que son estudios de los actores sociales en los territorios. De manera que el enfoque mixto de la investigación científica se basa en el eje de acción y privilegia la integración holística, sistémica y antropocéntrica de los métodos y técnicas cualitativos de investigación científica. Permítanme destacar el impacto que tienen los enfoques de investigación científica en el diseño metodológico de un proceso de investigación. Este impacto es muy grande. A continuación, se describe un análisis comparativo de los procedimientos guiados según los enfoques de investigación científica. En cuanto a paradigma, el enfoque cuantitativo es fundamentado en el paradigma positivista. El enfoque cualitativo es fundamentado en el paradigma naturalista o interpretativo. El enfoque mixto es fundamentado en el paradigma sociocrítico. En cuanto a la estrategia de los objetivos, el enfoque cuantitativo se basa en medir, determinar, calcular, cuantificar, etc. Pero el enfoque cualitativo se basa en describir, conocer, identificar hechos relevantes y explicarlos. Por su parte, el enfoque mixto, su estrategia de los objetivos específicos es relacionar factores para comprender en profundidad y explicar el fenómeno objeto de estudio. En cuanto a las hipótesis en estudio, el enfoque cuantitativo establece y verifica hipótesis estadísticas. Por su parte, el enfoque cualitativo implica el uso de preguntas directrices y no hipótesis estadísticas. Por otro lado, el enfoque mixto establece y verifica hipótesis de investigación. En cuanto al tipo de estudio, el enfoque cuantitativo conlleva al uso de muestreo probabilístico y diseños experimentales. Por su parte, el enfoque cualitativo, en cuanto al tipo de estudio, conlleva al muestreo no probabilístico solamente. Y por su parte, el enfoque mixto, en cuanto al tipo de estudio, conlleva al uso de ambos tipos de muestreo, probabilístico y no probabilístico. Y también incluye los diseños experimentales y los diseños cuasi experimentales. En cuanto al uso de matrices para especificar los indicadores en estudios, el enfoque cuantitativo de investigación implica el uso de una matriz de operacionalización de variables e indicadores. Por su parte, el enfoque cualitativo implica el uso de matriz de indicadores. Y por otra parte, el enfoque mixto implica el uso de matriz de operacionalización de variables e indicadores, integrando los indicadores cuali y cuantitativos dentro de esta matriz. En cuanto a los métodos y técnicas, el enfoque cuantitativo se basa en métodos y técnicas cuantitativas y realiza un plan de análisis estadístico. Por su parte, el enfoque cualitativo implementa métodos y técnicas cualitativas de investigación y realiza un plan de análisis de la información. Por su parte, el enfoque mixto implementa métodos y técnicas
cuanti y cualitativas de investigación y realiza de manera integral un plan de tabulación y análisis de datos e información. A continuación, hablaremos un poco sobre los métodos de investigación. La palabra método, por su etimología, se origina del griego meta al lado y odos camino, o sea, al lado del camino. Su significado es el camino a seguir. En su sentido más amplio, método es el camino más adecuado para lograr un fin. Por otra parte, quiero destacar el libro del método, que es un libro memorial de René Descartes, un gran científico francés, y esta es una obra obligatoria de obligatoria lectura. Los métodos de investigación científica, por su razonamiento lógico, son 6. El método inductivo, el método deductivo, el método analítico, el método sintético, el método comparativo y el método dialéctico. Por otra parte, en términos profesionales y prácticos, los métodos de investigación, por su aplicación práctica, son 2 grandes métodos los que se usan: el método observacional y el método experimental. Hablemos un poco cada uno de ellos. El método observacional es aquel mediante el cual el investigador se orienta a la comprobación de propiedades, cualidades o características determinadas en el objeto de estudio. Se refiere al registro de diferentes manifestaciones que muestran las unidades de observación, que puede ser una persona, un objeto, etc., sobre algún proceso, a fin de conocer el fenómeno de estudio, pero sin intervenir en la ocurrencia de ese fenómeno. La observación sobre diversos fenómenos, personas, plantas, animales, es un proceso que se ha hecho desde los tiempos más remotos, sin planificación ni sistematización. Originalmente eran observaciones espontáneas de la naturaleza. Sin embargo, permitió acumular grandes conocimientos en el ser humano acerca de la naturaleza, la sociedad y las personas. Actualmente las observaciones son amplias y profundas, son rigurosas y exactas sobre la naturaleza, la sociedad y el ser humano. Con el devenir del tiempo, el método observacional por sí solo resultó ser insuficiente para el conocimiento amplio y profundo, completo y multilateral de los fenómenos. Por lo tanto, se observó que se requiere de una observación activa, dirigida a un fin o un experimento. Esto dio vida al método experimental. Este es el método mediante el cual él o la investigadora provocan artificialmente un fenómeno objeto de estudio con el fin de estudiar su esencia, origen, causa, efecto e interrelaciones con otros procesos o fenómenos de la naturaleza. Hay 2 diferencias básicas entre el método observacional y el método experimental. Un análisis comparativo de ambos procedimientos presentamos a continuación. En el método observacional, la naturaleza del fenómeno es natural, es espontánea. La realidad del fenómeno es y ocurre con y sin la vista del observador. En cambio, en el método experimental, por otra parte, la naturaleza del fenómeno es artificial y el fenómeno existe porque es creado por el experimentador o experimentadora. Una segunda diferencia comparativa entre ambos métodos, que es muy importante, tiene que ver con el rol del investigador o investigadora. En el método observacional, el rol del investigador o investigadora es pasivo. Se refiere a la comprobación de propiedades, cualidades o características determinadas en el objeto de estudio,
pero sin intervenir en la ocurrencia de ese fenómeno. Por otra parte, el rol del investigador o investigadora en el método experimental, ese rol es activo, porque se crea el fenómeno para estudiarlo, para estudiar su esencia, su origen, causa, efecto y sus interrelaciones con otros procesos. Pero esta creación ocurre producto de la intervención planificada y dirigida a la ocurrencia del fenómeno en estudio. Hablemos un poco sobre los tipos de investigación. Actualmente, un criterio muy importante de clasificación de una investigación científica es definirla por el método de investigación en que se basa. En el contexto actual de ciencia, tecnología, innovación y sociedad, uno de los avances más importantes que caracteriza el cambio de paradigma propio de la sociedad del conocimiento y los aprendizajes en que vivimos es la implementación de estudios que hacen una combinación de características observacionales y experimentales. Estos son los estudios denominados diseños cuasi experimentales, los cuales son muy importantes en medicina y sus diferentes especialidades médicas. Actualmente los tipos de diseños de investigación son tres: diseños experimentales, diseños observacionales y diseños cuasi experimentales. Algunas características de un estudio para definirlo como un diseño cuasi experimental son las siguientes. Primero, no se crean artificialmente las unidades experimentales, aunque sí se delimita rigurosamente el fenómeno objeto de estudio. En segundo lugar, no tiene aleatorización predefinida, sino que esta aleatorización está dada en la naturaleza, en el contexto o en la sociedad. Pero tal aleatorización sí existe, sí es real. En tercer lugar, no tienen repeticiones preestablecidas, pero sí existen y son reales tales repeticiones. En cuarto lugar, sobre los factores de causa o fuente de variación o variables independientes, sí se debe tener un grado de control para que ocurra el fenómeno objeto de estudio. Y en quinto lugar, hay que tener muy en cuenta que por su diseño original, un diseño cuasi experimental es más bien un estudio observacional o no experimental. En resumen, sobre la nueva filosofía de la ciencia y el enfoque mixto de la investigación científica, diríamos que en el contexto de la nueva filosofía de la ciencia, del mundo moderno en que vivimos, es muy importante superar la Torre de Babel en cuanto a la definición metodológica de los estudios que se realizan. Para ello, de la nueva filosofía de la ciencia nos manda a reflexionar paso a paso. Primero, reflexionar sobre el ser, la dimensión ontológica que contribuye a la definición de los conceptos necesarios para iniciar correctamente el proceso de planeación de la investigación científica. En segundo lugar, reflexionar sobre el pensar, la dimensión epistemológica que contribuye a comprender la ruptura de paradigmas para incorporar la jerarquía metodológica de investigación científica centrada en criterios profesionales y científicos para la correcta definición del diseño metodológico que se debe implementar. Y en tercer lugar, reflexionar sobre el hacer, la dimensión metodológica que contribuye a comprender los infinitos diseños metodológicos que son posibles implementar en dependencia de la jerarquía metodológica de la investigación científica, siempre centrada en criterios científicos y profesionales para la correcta realización del proceso de investigación, mediante la aplicación de los formatos, técnica y contenido correspondiente. Ahora hablemos un poco de la jerarquía metodológica de la investigación científica centrada en el modelo I+D+I de UNAM Managua. Desde la perspectiva del modelo I+D+I de UNAM Managua, el autor aquí destaca
la necesidad y la importancia de asumir la complementariedad de paradigmas a fin de promover los procesos integrados de investigación, innovación, emprendimiento, extensión y proyección a la sociedad. La jerarquía metodológica de la investigación científica centrada en el modelo I+D+I de UNAM Managua es la siguiente. Paradigma sociocrítico que fundamenta el enfoque mixto de la investigación científica, el cual conlleva a su vez la aplicación integral de los métodos y técnicas de investigación cualitativos. Ya para finalizar esta plática, resulta obvia la siguiente pregunta. ¿Por qué esa jerarquía metodológica de investigación científica centrada en el modelo I+D+I de UNAM Managua? ¿Acaso es la única o es la mejor jerarquía? La respuesta es sencilla. Esta jerarquía metodológica centrada en el modelo I+D+I de UNAM Managua no es la única ni es la mejor, porque eso cambia según el contexto de que se trate. Simplemente es la jerarquía metodológica que mejor responde al contexto actual de nuestra universidad, UNAM Managua, en su lucha diaria por modernizarse y por reinventarse, para alcanzar mejores estándares de una educación superior, inclusiva y de mejor calidad para todos los nicaragüenses. Una universidad al servicio del pueblo nicaragüense con proyección social, para aportar a las necesidades del desarrollo humano de las familias nicaragüenses. Para alcanzar esta meta, lo primordial es definir las líneas de investigación que guían el quehacer de la investigación científica en determinado contexto institucional de que se trate. Asimismo, es primordial definir los equipos multi, inter y transdisciplinarios de investigación o equipos EMIS, los cuales realizarán la investigación porque ellos le darán la dirección y el contenido correcto al proceso de investigación. Fue a partir del año 2011, con la implementación del modelo I+D+I de UNAM Managua, que nuestra universidad ha impulsado un proceso de innovación institucional y organizacional de la investigación, alcanzando muy buenos resultados institucionales. Uno de estos resultados es que nuestra universidad, UNAM Managua, ha mantenido desde el año 2011 una creciente productividad científica mediante la asesoría gratuita de tesis de grado y posgrado de la UNAM Managua. Mediante este proceso de asesoría de tesis se ha promovido una nueva corriente metodológica y técnica para superar la conocida tendencia de realizar investigación que tradicionalmente corresponde con estudios de tipo descriptivo solamente. Se explica la necesidad de superar la tradición de la investigación descriptiva solamente, aclarando que la investigación descriptiva no es mala en sí misma. Es necesaria porque corresponde con el primer nivel de profundidad del conocimiento de un problema objeto de investigación y por lo tanto siempre debe realizarse la investigación descriptiva. Lo que ocurre más bien es que la investigación descriptiva es insuficiente para conocer en mayor profundidad el problema de investigación y, por lo tanto, es insuficiente para transformar una realidad determinada objeto de estudio. Surge entonces la pregunta controversial: ¿cómo hacer para transformar la investigación descriptiva solamente hacia una investigación de mayor profundidad en cuanto a su nivel de conocimiento? Precisamente con el propósito de resolver esta controversia, se procedió a desarrollar una estrategia metodológica para transformar los tipos de estudio, asistida por los métodos cuantitativos que facilitan la evolución desde un estudio de tipo descriptivo hasta llegar a convertirse en un estudio de tipo descriptivo, correlacional, explicativo o analítico de causa-efecto y hasta llegar al tipo predictivo. De lo antes
expuesto surge un corolario básico y muy necesario, de gran importancia. Esto es que para conocer en profundidad el problema objeto de estudio, para tener la posibilidad de transformar la realidad, es necesario siempre evolucionar hacia un mayor nivel de profundidad del conocimiento del problema objeto de investigación, cuyos orígenes son multicausales y sus efectos son multidimensionales. Por lo tanto, siempre que sea posible, se debe impulsar la estrategia metodológica de realizar un estudio de tipo descriptivo, correlacional, analítico de causa-efecto y hasta predictivo. Esto es viable siempre y cuando se apliquen los procedimientos de modelos univariados o multivariados, unifactoriales o multifactoriales, en modelos completamente aleatorizados y con modelos de regresión lineal simple o múltiple, a partir de estudios que son de tipo observacional. Esta nueva estrategia metodológica se basa en un nuevo paradigma o modelo de investigación, el modelo I más D más I de UNAM Managua, que desarrolla una visión integral, holística y sistémica de los métodos de investigación, que son la base fundamental para el desarrollo del programa de maestría en métodos de investigación científica y el programa de doctorado en gestión y calidad de la investigación científica. En síntesis, este nuevo paradigma, el modelo I más D más I de UNAM Managua, asume una nueva jerarquía metodológica, paradigma sociocrítico que fundamenta el enfoque mixto de la investigación científica, el cual implica la aplicación integral de los métodos y técnicas de investigación científica. De ahí que los nuevos profesionales formados y guiados por este cambio de paradigma serán más conscientes del nuevo contexto en que vivimos, asumiendo por tanto una nueva actitud frente a la vida para alcanzar tales metas y superar nuevos retos y desafíos que nos impone el contexto actual. Permítanme concluir destacando que este cambio de paradigma promovido desde el modelo I más D más I de la UNAM Managua explica que el proceso de investigación científica con enfoques multi, inter y transdisciplinarios, con visión holística, sistémica y antropocéntrica, se inicia en la observación de problemas en la realidad y avanza hacia la creación y desarrollo de nuevos conocimientos y tecnologías en un proceso de espiral ascendente infinito que abona el camino para alcanzar el bienestar y el progreso de las familias nicaragüenses. Se invita a los interesados en este tema a ver el siguiente video en el cual se profundiza en particular sobre los diferentes métodos de investigación científica. Muchas gracias. Saludos